Ya comienzan a cerrar las urnas en Chile y la suerte está echada sobre quiénes serán las 50 personas que conformen el Consejo Constitucional. Ellos tendrán la última palabra sobre la segunda versión de la Carta Magna. Ampliamos desde Santiago. La provincia de Alberta, en Canadá, entra en estado de emergencia por los incendios forestales. Más de 24.000 personas han sido evacuadas y actualmente hay 110 fuegos activos, de los cuales 36 están fuera de control. Siria vuelve a ser parte de la Liga Árabe. Los países del colectivo lo readmitieron casi 12 años después de haberlo expulsado por la violenta represión que desencadenó el presidente Bashar al-Assad contra los manifestantes en los orígenes de la actual guerra civil. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias en France 24. Los saluda María Clara Calle. Empezamos en Chile, donde cerraron las urnas de las votaciones para el Consejo Constitucional. Las 50 personas que sean elegidas recibirán la propuesta de constitución política que ha redactado el Comité de Expertos y tomarán las decisiones finales sobre este segundo intento por renovar la Carta Magna. En Santiago está nuestra corresponsal Patricia Luna. Patricia, bienvenida y cuéntenos qué está pasando a esta hora en medio del cierre de las votaciones. Cierran las urnas en Chile, llamados a los últimos votantes. Vemos algunos que llegan corriendo en el último minuto y en una jornada que ha sido especialmente tranquila en el país, una jornada también marcada por la participación, aunque no una participación tan masiva como la que vimos en la elección anterior. Eran 15 millones de chilenos los llamados a las urnas. Se esperaba la participación de entre 11 y 12 millones de ellos en unas votaciones con voto obligatorio marcadas un poco por la desesperanza, la apatía, el desconocimiento de los candidatos para elegir a esas 50 personas que van a redactar un segundo intento de texto constitucional tras el rechazo del primer intento ocurrido en septiembre del 2022. Eso será importante ver cuáles son las fuerzas que se imponen en la elección en estos 50 candidatos que tendrán un anteproyecto de texto ya diseñado por un comité de expertos que fue elegido por el Congreso en un proceso mucho más marcado por la institucionalización política, por los partidos políticos que han dirigido el proceso. Incertidumbre en las urnas sobre estos resultados que van a definir el futuro político del texto constitucional en este segundo intento. Y unos resultados, Patricia, que se conocerán alrededor de las 8 de la noche, hora local, y que cubriremos, por supuesto, también aquí en France 24. Entonces, luego nos conectaremos de nuevo con usted. Por ahora, cambiamos de noticia, porque Perú registró su accidente minero más mortal desde el año 2000, que deja por ahora 27 fallecidos. Un incendio se desató en una pequeña mina de oro en la región de Arequipa, en el sur. El gobierno local de Yanaquiwa atribuye la conflagración a un cortocircuito que ocurrió en la madrugada del sábado. Los familiares de las víctimas tuvieron que ir hasta el socavón porque la empresa no dio información sobre el hecho. También hay incendios en Canadá, pero allí son forestales. Las autoridades de la provincia de Alberta decretaron estado de emergencia y cerca de 24.000 personas han sido evacuadas. Las inusuales temperaturas de los últimos días serían la causa principal de las conflagraciones. Todos los detalles en el siguiente reporte. Filas interminables de conductores desesperados por llegar a un lugar seguro. Miles de residentes del suroeste del estado de Alberta buscan huir de las llamas y acatar la orden de evacuación emitida por las autoridades mientras un feroz incendio se acerca a zonas residenciales. Fue aterrador. Solo espero que todos se hayan ido. Estoy un poco ansioso por lo que pase y cómo estará todo cuando volvamos. No sé si nuestra casa todavía estará allí mañana, no lo sé. En el horizonte, la manta de humo opaco solo se hace más grande. La provincia occidental de Canadá ha estado en llamas durante los últimos días. 25.000 personas ya han tenido que huir de sus hogares, algunas incluso teniendo que conducir a través de las llamas.
Los fuertes vientos hacen que los incendios forestales continúen avanzando en el suelo seco y boscoso, incluso amenazando las operaciones de extracción de petróleo en la región. Las autoridades locales han declarado el estado de emergencia. Actualmente hay 103 incendios forestales activos en Alberta, que queman 121.909 hectáreas, y desde ayer ha habido 35 nuevos incendios forestales. A pesar del despliegue de los cuerpos de socorro, un tercio de los incendios siguen fuera de control, debido a las altas temperaturas que se están presentando durante esta temporada de primavera en Alberta, de 10 a 15 grados centígrados por encima de lo normal. Ahora hagamos un breve recorrido por lo que está pasando con decenas de migrantes en distintas partes del mundo. Y comenzamos en Texas, Estados Unidos. Un hombre atropelló a varias personas a las afueras de un refugio de migrantes en Brownsville. 7 personas murieron y otras más quedaron heridas. La mayoría de las víctimas son venezolanas y el conductor fue detenido. 115 venezolanos fueron repatriados desde Chile en un avión humanitario que envió hasta allí el gobierno de Venezuela. Ellos estaban varados en la frontera peruano-chilena desde que Lima decretó estado de emergencia por el aumento de migración. Y más de 1.400 migrantes llegaron al puerto italiano de Lampedusa. Todo esto en tan solo 24 horas. Con ellas, en los centros de acogida ya hay 1.700 personas, cuando la capacidad máxima es de 400. Por ello, alrededor de 400 migrantes fueron trasladados en buques hacia 3 albergues en la isla de Sicilia. Y Siria regresa a la Liga Árabe después de haber sido suspendido del colectivo en 2011. Los delegados de la Liga se reunieron en El Cairo, Egipto, y allí decidieron readmitir al gobierno de Bashar al-Assad, a pesar de que cuando inició la guerra lo apartaron por su violenta represión contra los manifestantes antigubernamentales. Estados Unidos respondió y afirmó que se opone al reintegro. Rafael Pérez tiene los detalles en el siguiente reporte. Tras 12 años de suspensión, Siria es readmitida en la Liga Árabe. La decisión fue tomada a puerta cerrada por los ministros de Exteriores de los países miembros del organismo. El reingreso vino acompañado, entre otros aspectos, de un llamado de atención a los actores del conflicto interno sirio para resolver la crisis. Es necesario defender el concepto de una patria integral y segura y el cumplimiento de cada uno de los componentes del gobierno sirio, las fuerzas nacionales, la comunidad internacional y los países interesados con sus obligaciones hacia los demás, para que Siria vuelva a los sirios unificada, estable e independiente. La resolución no contó con un respaldo unánime. Varios estados, entre ellos Qatar, se oponen a una reapertura con Damasco sin tener sobre la mesa una solución política. En este sentido, se creará una comisión conformada por varias naciones y el secretario general de la Liga para buscar soluciones a la guerra civil. El regreso de Siria es el comienzo de un movimiento, no el final. La dirección de la resolución de la crisis llevará tiempo para que se apliquen los procedimientos. Será gradual. La tarea de esta comisión es hacer seguimientos de estos procedimientos. El gobierno sirio reaccionó con un pedido: el desarrollo de un enfoque efectivo basado sobre el respeto mutuo entre los Estados miembros de la Liga Árabe. Siria fue expulsada en el año 2011 tras la represión de las fuerzas del orden contra las protestas que pedían un cambio de gobierno. Los manifestantes reclamaban el fin del mandato de la familia al-Assad tras 40 años en el poder. Pasamos a la actualidad de la guerra en Ucrania. El ejército de este país advirtió que los rusos están evacuando a sus ciudadanos que viven cerca de la central nuclear de Zaporilla, una ciudad que controlan parcialmente. Según los militares, los rusos trasladaron a las poblaciones a 2 sitios en la costa del mar de Azov, mientras que Rusia señaló que destruyó 32 drones ucranianos en un intento por controlar la ciudad de Bakhmut. Y nos vamos a Europa, concretamente al norte europeo, porque siguen las celebraciones en Reino Unido por la coronación del rey Carlos III. Este domingo los británicos aprovecharon el buen clima. Con pollo y carne a la parrilla, decenas se reunieron en el llamado Gran Almuerzo para festejar. Además, a las afueras del castillo de Windsor se realiza un concierto con artistas como Katy Perry y Andrea Bocelli. El príncipe William habló al inicio del evento y afirmó que está muy orgulloso de su padre.
Así terminamos las noticias. Los invitamos a que vean más en France 24 y en france24.com.